días chicos, soy su profesora Taya Jaiko Galván del curso de Química y hoy vamos a trabajar la materia. ¿Qué es la materia? La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, una mota de polvo, el agua, el aire, los animales, las rocas, etc. Y vamos a trabajar 6 subtemas: las propiedades de la materia, los estados de la materia, cambios de estado de la materia, clasificación de la materia en sustancias puras, clasificación de los elementos y clasificación de la materia en mezclas. Propiedades de la materia. La materia tiene 3 propiedades generales: masa, peso y volumen. ¿Qué es la masa? La masa en física es la cantidad de materia de un cuerpo. La masa es la magnitud física que permite expresar la cantidad de materia que contiene un cuerpo. En el sistema internacional, su unidad es el kilogramo y no debe confundirse con el peso. Por ejemplo, 1 kilogramo de azúcar o 1 tonelada de arena. El peso. El peso es la fuerza con la cual un cuerpo actúa sobre un punto de apoyo, originado por la aceleración de la gravedad. Cuando ésta actúa sobre la masa del cuerpo, se mide en newtons. Un newton es igual a 1 kilogramo. El volumen. El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. El volumen es una magnitud física derivada. La unidad para medir el volumen en el sistema internacional es el metro cúbico, que corresponde al espacio que hay en el interior de un cubo de 1 metro de lado. No te confundas, masa y peso no significa lo mismo. Estos astronautas no pesan nada en gravedad cero, pero siguen teniendo una masa. Por ejemplo, Michael pesa 82 kilogramos en el planeta Tierra, pero por ingravidez no está pesando nada, porque le falta un punto de apoyo. Lo mismo pasa con sus compañeros. El peso es la fuerza que hace que caigan las cosas, debido a la gravedad. No pesamos lo mismo en la Tierra que en otros planetas. Por ejemplo, la gravedad en la Luna es 1/6 que la gravedad en la Tierra. Cambios de estado. Cuando un cuerpo por acción del calor o del frío pasa de un estado a otro, decimos que ha cambiado de estado. Por ejemplo, en el caso del agua, cuando hace calor, el hielo se derrite, y si calentamos agua líquida, vemos que se evapora. El resto de las sustancias también puede cambiar de estado si se modifican las condiciones en que se encuentran. Además de la temperatura, también la presión influye en el estado en el que se encuentran las sustancias. La fusión. Si se calienta un sólido, llega un momento en el que se transforma en líquido. Este proceso recibe el nombre de fusión. El punto de fusión es la temperatura que debe alcanzar una sustancia sólida para fundirse. Cada sustancia posee un punto de fusión característico. Por ejemplo, el punto de fusión del agua pura es de 0 grados centígrados a la presión atmosférica normal. La solidificación. Se produce el cambio de la materia de estado líquido a sólido, debido a una disminución en la temperatura. Este proceso es inverso a la fusión. El mejor ejemplo de este cambio es cuando metes al congelador un vaso de agua. Al dejarlo por unas horas, ahí el agua se transforma en hielo, de líquido a sólido, debido a la baja temperatura. La vaporización. Si calentamos un líquido, se transforma en gas. Este proceso recibe el nombre de vaporización o evaporación. Cuando la vaporización tiene lugar en toda la masa del líquido, formándose burbujas de vapor en su interior, se denomina ebullición. También la temperatura de ebullición es característica de cada sustancia y se denomina punto de ebullición. El punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados a la presión atmosférica normal. La condensación. La condensación es el cambio de estado que se produce en una sustancia al pasar del estado gaseoso al estado líquido. La temperatura a la que ocurre esta transformación se llama punto de condensación. Sublimación. La sublimación o volatilización es el proceso que consiste en el cambio de estado de la materia sólida al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Al proceso inverso se le denomina sublimación inversa, es decir, el paso directo del estado gaseoso al estado sólido. Un ejemplo clásico de sustancia capaz de sublimarse es el hielo seco.
Sublimación inversa. La sublimación inversa es el cambio de la materia del estado gaseoso al estado sólido, de manera directa, es decir, sin pasar por el estado líquido. Clasificación de la materia. Sustancias puras. Las sustancias puras son aquellas cuya naturaleza y composición no varían sea cual sea su estado. Se divide en dos grandes grupos, elementos y compuestos. Los elementos son sustancias puras que no pueden descomponerse en otras sustancias puras más sencillas por ningún procedimiento. Por ejemplo, todos los elementos de la tabla periódica, el oxígeno, el hierro, el carbono, etc., se representan mediante un símbolo químico y se conocen 115 en la actualidad. Los compuestos son sustancias puras que están constituidas por dos o más elementos combinados en proporciones fijas. Los compuestos se pueden descomponer mediante procedimientos químicos en los elementos que los constituyen. Por ejemplo, el agua de fórmula H2O está constituida por los elementos hidrógeno y oxígeno y se puede descomponer en ellos mediante la acción de una corriente eléctrica llamada electrólisis. Los compuestos se representan mediante fórmulas químicas en las que se especifican los elementos que forman el compuesto y el número de átomos de cada uno de ellos que compone la molécula. Por ejemplo, en el agua hay dos átomos del elemento hidrógeno y un átomo del elemento oxígeno formando la molécula H2O. Clasificación de los elementos en metales, no metales y gases nobles. Muy bien, podemos observar a los elementos de la tabla periódica. Aquí solamente hay unos cuantos. Están los metales, por ejemplo, el sodio, el aluminio, el cobre, el estaño, el magnesio, el plomo y el mercurio. Los no metales están representados por el azufre, el yodo y el nitrógeno. También están los gases nobles representados por el criptón, el argón, el neón, etc. Clasificación de la materia. Mezclas. Las mezclas se encuentran formadas por dos o más sustancias puras. Su composición es variable y se distingue dos grandes grupos, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas, también llamadas disoluciones, son mezclas en las que no pueden distinguir sus componentes a simple vista. Por ejemplo, disolución de sal en agua, el aire, una aleación de oro y cobre. Las mezclas heterogéneas son mezclas en las que se pueden distinguir a los componentes a simple vista. Por ejemplo, el agua con aceite, el granito, la arena en agua, etc. Muy bien, muchachos, hasta aquí ya hemos terminado el primer tema del curso de química para los chicos de segundo grado de secundaria. Espero que les haya servido y recuerden desarrollar sus fichas.